Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa. Aprovechamos para saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña a través de nuestros medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana. Por cierto, en ambas emisoras estamos al aire a través solo de su señal por internet, porque, pues lamentándolo mucho, Américas Noticia no tiene ninguna posibilidad de poder salir al aire por medios regulares en Venezuela, puesto que nos aplicarían pues la ley de responsabilidad en radio y televisión, la ley en contra del odio, impulsada por la Asamblea Nacional Constituyente, la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, solo por traerles a ustedes información que es y que ha sido publicada en los principales medios internacionales. Mientras esto ocurre en Venezuela, pues en los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, a través del cual sí podemos salir a través de nuestros medios tradicionales. Afortunadamente la libertad de expresión se respeta en este país, y también a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente también vamos al aire a través de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en Américas Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y esperemos que el día de hoy nos dé oportunidad para poder compartir con ustedes los dos temas que vamos a tocar en Bajo la Lupa. Vamos a comenzar con el primero. Hay investigaciones que hoy día le dedican el 100% de su tiempo a los presuntos planes de rebelión contra el régimen de Nicolás Maduro. Estos rumores se escuchaban muy a menudo cuando Chávez, es cierto, pero cuando Maduro, aunque casi que semanalmente denuncia un plan de magnicidio, entre otras cosas, pues la credibilidad era muy baja. Los dábamos por descontados, por falsos, por rumores o potes de humo para desviar la atención de lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que Venezuela se cae a pedazos. El golpe de Estado lo dio el régimen de Maduro y anteriormente el de Chávez, no solo para mantenerse en el poder, sino para doblegar a la población venezolana, que a través de la miseria no le quedaría otra opción que seguir lo que dijera su amo, el régimen venezolano. Y digo su amo, aunque me duele profundamente, porque es el mismo modelo aplicado en Cuba, en Rusia y en otros regímenes totalitarios, donde si el papá Estado se molesta con los individuos que conforman a la nación, a la sociedad, pues vienen los castigos. No hay alimento, no hay medicina, no hay cobijo, no hay asistencia, porque este tipo de regímenes profundamente populistas pues procuran que todo o casi todo sea brindado a modo de chantaje por parte del régimen, de este tipo de regímenes, en este caso el venezolano. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues sin duda alguna hay una fractura de las élites del poder. Tenemos años diciendo esto. Sin embargo, estas fracturas de las élites del poder, que han venido resquebrajándose una tras otra, minuto tras minuto, ha llegado finalmente a la élite clave en todo este juego de ajedrez llamado Venezuela. Un maltrecho juego de ajedrez que nos ha costado la vida y años de desarrollo, pero que está llegando a un punto, Dios mediante, que sea su punto final, donde el jaque mate esté allí, pero para el bien, para el beneficio del pueblo venezolano, no de unos pocos. ¿A qué me refiero? Hay élites del poder civiles y hay élites del poder militares. Las élites del poder civiles han venido resquebrajándose, como se los he comentado, hace mucho tiempo. Pero las militares, pese a que hay algunos disidentes, o mejor dicho, hubo algunos disidentes años anteriores, pues la realidad es que hoy día el escándalo de la pugna que hay dentro, porque hay prácticamente una sublevación dentro del estamento militar venezolano, indican que pues se está poniendo finalmente en contra de la pared al régimen de Maduro, que ha hecho lo que ha querido
pues ha, digamos, confiado en que quien lo puede soportar, quien tiene el control de la fuerza, que es el estamento militar, pues estaría allí toda la vida. Y todo pareciera indicar, por cierto, este día martes va a estar José Alberto Gil de nuevo con nosotros, que como él lo dice, sigue habiendo huesos sanos en el régimen, mejor dicho, en el estamento militar. Y en el caso de que no estamos de acuerdo con José Alberto, pues aún sin ser huesos sanos, aquí entra otra pregunta que nos hacemos. ¿Será que el estamento militar, conjuntamente con aquel chavismo que inició todo este movimiento, pretenden hacer un cambio estilo Zimbabue? ¿Pretenden sacar a Maduro para restablecer el chavismo en Venezuela? O si por el contrario se trata de huesos sanos que procuran darle fin a un régimen dictatorial para darle paso a través de una posible junta de transición hacia una nueva democracia en el país. Son preguntas que nos hacemos y que, lamentándolo mucho, no tenemos las respuestas concretas más allá de cualquier análisis. Ahora, fíjense lo siguiente, acá le tengo mucha información para el día de hoy, probablemente se nos vaya esta segunda parte solo hablando de Venezuela. Lo primero, el entender la detención, y por acá tengo una nota que la voy a tener a mano para compartirla con ustedes, del país de España, la detención de 9 militares de alto rango en Venezuela, de alta graduación, militares que tienen compromisos y comandos propios, entre ellos el batallón, si mal no recuerdo, motorizado Ayala en Fuerte Tiuna, y también la expulsión de 24 del ejército por una supuesta conspiración en Venezuela. Fíjense que el país de España nos cuenta justamente que los oficiales están acusados de, y escúchenlo bien, traición a la patria, rebelión y de intentar o de integrar un grupo clandestino dentro de las Fuerzas Armadas. El hecho es que ya se los había comentado, fueron 9 los oficiales venezolanos encarcelados en las últimas 2 semanas por una supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, según lo informó el domingo pasado la ONG dedicada a monitoreo de actividades militares, entre ellas Control Ciudadano y Justicia Venezolana. Hay uno de los militares que nos llama particularmente la atención. Y se trata de Igbert Marín Chaparro, comandante del Batallón de Ingeniería Motorizada Ayala, tal como se los había comentado, que opera en el neurálgico Fuerte Tiuna en Caracas. En la misma situación, según fuentes, el teniente coronel Eric Peña Romero, administración del Hospital Militar de Caracas, y un grupo de militares de las zonas andinas, orientales y centrales del país fueron detenidos. Ahora bien, no solamente entender esta figura, esta detención por parte del régimen venezolano a militares activos en Venezuela, sino además lo que ha hecho el régimen también en términos de degradación y expulsión de militares incluso retirados, la detención de Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior y Justicia, ex figura fuerte de Chávez, un hombre que también ha participado en crímenes de lesa humanidad. Yo no pretendo de ninguna manera desvincularlo a sus responsabilidades originales, así como lo he hecho con Luis Ortega Díaz. Y de hecho he levantado la voz cuando escucho algunas personalidades dándole loas, alabando por supuesto a Luis Ortega, a Rafael Ramírez o en este caso a Miguel Rodríguez Torres. De ninguna manera. En los 3 casos que he traído a nuestra mesa el día de hoy, o a nuestra emisión el día de hoy, pues en los 3 casos hay delitos o de lesa humanidad o de conspiración en términos de la corrupción y el narcotráfico que van y tienen que ser me disculpan, tienen que ser sancionados severamente por el gobierno venezolano cuando ya se instaure la democracia. Sin embargo, entender que el régimen de Maduro, así como lo hizo Chávez, lo ha copiado Maduro, detiene a aquellos disidentes
del propio chavismo o del mal llamado madurismo. Realmente no existe ningún movimiento que se llame madurista o madurismo. Sin embargo, bueno, para separar las gestiones, le decimos chavismo, afectos operativos y madurismo. Bueno, solo los detienen cuando caen en gracia. Solo los enjuician cuando caen en desgracia, mejor dicho, o solo los denuncian cuando caen en desgracia. Es lo que hemos visto con una figura tan clave como Rafael Ramírez. O, mucho más importante, Luis Ortega Díaz, ex fiscal general de la República. Algunos dicen fiscal general legítima de Venezuela. Yo no le daría tampoco el rango de legitimidad. Sin embargo, pues fue, así como fue ilegalmente nombrada, fue ilegalmente destituida. Por fines, por supuesto, que ya todos conocemos ampliamente. Ahora bien, como les comentaba, en el marco de esta detención de los nuevos oficiales de alto rango de la Fuerza Armada venezolana, la detención de Miguel Rodríguez Torres, tener a un SEBIN atestado de presos políticos, en paralelo a rumores, muy fuertes rumores de golpe, que además no han sido esparcidos por cualquier individuo, son al menos, hay dos en particular, quienes les doy credibilidad, Rocío San Miguel y el padre José Palmar. Pues nos llevan con nombre y apellido pues a esos personajes que podrían estar hoy día dentro de la fractura de las élites del poder, podrían estar hoy día disputándose la silla de Miraflores, disputándose el gobierno de Venezuela, disputándose quién será el sucesor, no del madurismo, sino más bien del chavismo. Fíjense ustedes que el padre José Palmar pues ha hablado de una figura clave, así lo coloca en sus redes sociales. Recuerden que el padre Palmar se encuentra hoy día asilado en los Estados Unidos. Esperemos pronto tenerlo en el programa para poder obtener de primera mano sus opiniones y sus comentarios en torno a lo que ocurre en Venezuela. Pues él nos habla de Jesús Suárez Chourio, aquel que presuntamente implicó y procuró llevar a captura a Miguel Rodríguez Torres. Ahora hay información cruzada de si en efecto eso fue lo que procuró o por el contrario quiso evitar que esto ocurriera. Bueno, Jesús Suárez Chourio, mayor general, comandante del ejército venezolano, estaría en disputa con nada más y nada menos que el general Vladimir Padrino López, quien es el actual ministro de la Defensa del régimen de Maduro. Pareciera que Chourio quiere tomar el Ministerio de la Defensa. Hay revueltas internas y principalmente el ejército venezolano, ya contaminado hasta su más íntima fibra, pues históricamente ha sido quien ha liderado los movimientos militares en contra de pues, los distintos regímenes que han pasado por el país. ¿Qué ocurre acá? En el marco de todo esto, se presenta una de las figuras, a mi juicio, más irresponsables del régimen de Maduro, que junto a su hermano, y ya se podrán imaginar de quién estoy hablando, se han encargado de tomar prácticamente todo el poder en Venezuela. Porque si ustedes me preguntan quiénes gobiernan hoy día Venezuela en paralelo a lo que pueda significar una figura como Cabello y como Maduro, tendría que ser los hermanos Rodríguez, Delcy Eloína y Jorge Rodríguez. Delcy Rodríguez hoy día es la presidenta de la ilegal, inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Siendo presidenta de este cuerpo que gobierna de manera interina el país, pues ha salido a decir, y cito textualmente, que nunca vamos a entregar
el poder. Esto lo dijo, el poder político lo dijo Delcy Rodríguez. Fíjense que, como se los comentaba, completo ha dicho: cuando hablamos del poder político, quienes quieren tomar nuevamente el poder político, les decimos que más nunca volverán. Nosotros más nunca vamos a entregar el poder político, sentenció, de hecho, apenas este pasado viernes. Esto se suma a estas detenciones a los militares venezolanos, a la posible disputa, insurgencia que pueda haber, sobre todo en el ejército, a figuras como la de Jesús Suárez Chourio y Vladimir Padrino López. Entender que Fuerte Tiuna es una locación clave desde el punto de vista militar para el mantenimiento del poder en Venezuela, y que desde Fuerte Tiuna fue desde donde se inició toda esta operación para detener a los altos funcionarios militares, pues nos da a entender que en efecto hay un movimiento interno en Venezuela desde el punto de vista militar que podría ser ese ladrillo que le falta a nuestra construcción de este paredón, este muro que queremos, que estamos construyendo, que se llama democracia, para finalmente librarnos de este yugo del régimen totalitario venezolano. Ahora, insistimos, la pregunta es si en efecto vamos a llegar a esta democracia, incluso antes de lo que se ha pensado, a pesar de que yo sé que me dicen: hey, ¿cómo dices eso? Si ya van 19 años de este régimen, eso es cierto, pero pues todo parece indicar que teniendo un régimen militar, o una fuerza militar, una élite militar sosteniendo a Maduro, pues esta desfachatez podría durar muchísimo más tiempo. Pero nos preguntamos si ante el quiebre interno de esta élite militar vamos a caminar definitivamente hacia la democracia en Venezuela, o si por el contrario lo que se está procurando, y lo dije al principio del programa, lo repito ahora, es un cambio al estilo Zimbabue. Los militares en su oportunidad tumbaron a Mugabe, y ¿qué fue lo que procuraron? Quedarse ellos con el poder. Por supuesto, un análisis simplista, es mucho más complejo de lo que les estoy hablando. Pero en este caso nos preguntamos si lo que se está procurando es que el chavismo saque del poder a Maduro y a todo su combo y quedarse gobernando en el país. Y hay figuras que están sorprendentemente calladas. Una de ellas, el propio Diosdado Cabello. Muy callado está últimamente en torno a este tema. Más allá de haber mencionado en su programa la semana pasada la detención de estos altos funcionarios. Y la de Miguel Rodríguez Torres, por supuesto. Hay elementos que se están moviendo en el estamento militar venezolano. Algunos podrían asumir que uno de los detonantes, aparte del tema económico, social, la presión política, etcétera, pudiera haber estado en lo que significaron aquellas declaraciones hechas por el Departamento de Estado, por el secretario de Estado de los Estados Unidos, de Tillerson, ex secretario ya, que decía que Maduro finalmente saldría en Venezuela no por vía electoral, sino por renuncia o por alguna intervención militar. Y me refiero a intervención militar interna, no se refería necesariamente a una intervención externa. Pues pudiera haber un detonante allí. Las figuras se están viendo, las élites del poder se están mirando en el espejo de los sancionados y tienen mucho que perder. No solamente el dinero, su propia libertad, sus familias. Entonces, bien sea o por huesos sanos o por ajuste de cuentas, todo pareciera indicar que el estamento militar va pues a cambiar el rumbo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora,
En el margen de todo esto, de esta crisis institucional interna, de esta crisis institucional externa, del elemento civil, del estamento militar, como les he comentado, hay que destacar también la posición de la región. Porque no solamente traer aquel mensaje que dio en Texas Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, sino también entender cuál sería la figura clave de Mike Pompeo, hoy día secretario de Estado de los Estados Unidos, exdirector de la CIA. La figura de Mauricio Macri, desde la Argentina. La figura de Luis Videgaray, canciller de México. La figura de del candidato y posible presidente de la República de Colombia, Iván Duque, bajo el tutelaje de Álvaro Uribe Vélez. La figura de Sebastián Piñera, que apenas esta semana tomó el poder en una nueva oportunidad. La figura de la Unión Europea y sus sanciones. La de la ONU, sobre todo, referida a los hechos de violación a los derechos humanos y al tratamiento de los venezolanos como posibles refugiados. La figura de Luis Almagro, desde la OEA, la Organización de Estados Americanos, quien se ha dedicado estos últimos 4 años a denunciar y hacerle frente al régimen de Maduro. Y la figura de Pedro Pablo Kuczynski, que está en sus propios problemas, pero de Pedro Pablo Kuczynski o PPK en Perú y el famoso Grupo de Lima. Insistimos, todo se mueve, todo, absolutamente todo se mueve de cara a lo que pueda significar un cambio definitivo de régimen en Venezuela. Bien, ya se nos ha terminado el tiempo, pero nos quedó un tema muy importante que vamos a tocarlo el día de mañana y tiene que ver con esta regulación de las redes sociales por parte también del régimen de Daniel Ortega y Rosana Murillo. Importante entender lo que ha significado el interés de ellos para acallar a la opinión pública, para disminuir esa llama que crece libremente a través de las redes sociales, muy al estilo de China, y que se pretende aplicar en nuestro continente, así como lo hizo Cuba en su oportunidad muchos años atrás. Ahora lo quiere hacer Nicaragua. Mientras grupos internacionales y nacionales también le reclaman al régimen de Ortega, a la Asamblea Nacional Nicaragüense, para que no procedan en este tipo de legislación. Abogan, por ejemplo, COSEP, que es esta comisión de empresarios públicos, de empresarios privados, nos habla aboga sobre la autorregulación de los medios. El obispo Mata también dice que nos innova, ahogando el pensamiento. Nos preocupa profundamente no solo lo que puede ocurrir en términos de libertad de expresión en Nicaragua, sino los efectos que esto también genere en el resto de nuestro continente americano. Así que, por supuesto, nos encargaremos de analizar con detenimiento el caso nicaragüense a través de nuestras ediciones. Así que a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y, como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.